Repsol no ha cometido publicidad engañosa, ilícita y desleal sobre sus valores medioambientales, como sí estimaba Iberdrola. Esa es la opinión de la Judicatura en el primer careo de este tipo en nuestro país. Pero detrás de ese titular hay muchas cuestiones. Una directiva europea que no se ha incorporado a la legislación española, una batalla semántica y hasta un cambio de narrativa que viene desde Estados Unidos, donde se le está pidiendo a las empresas que oculten todo lo verde. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, Iberdrola contra Repsol, a juicio por ecopostureo. Nuria, tú has estado siguiendo este juicio que empezó antes de Navidad. Te voy a pedir un titular para empezar. ¿Qué te ha parecido? Pues las dos mayores energéticas españolas se ven las caras en los tribunales por el blanqueo ecológico. Así de primera mano, pues un tema bastante interesante. No hay precedentes en España sobre este asunto y para mí yo creo que este es el principio de una larga historia. Nuria Morcillo, tú eres periodista de tribunales en El Periódico y justo por eso te llamaba, porque es un juicio, como me dices, inédito y quiero que lo vayamos desgranando, que la verdad es que hay mucha chicha. Vamos al principio, febrero de 2024. Cuéntame, ¿cómo arranca todo esto? Pues a principios del año pasado, Iberdrola presenta una demanda contra Repsol por ese supuesto blanqueo ecológico, lo que se conoce como greenwashing, por su publicidad en un juzgado de Santander. Y ahí arranca todo el proceso, que se ha ventilado en tan solo un año. Iberdrola acusa a Repsol de publicitarse, de venderse como un grupo sostenible y líder en la transición energética, pero en su opinión esto no encaja porque el 90% del negocio de Repsol son los hidrocarburos, es una petrolera. Así que Iberdrola puso ejemplos de este supuesto ecopostureo, como también se conoce a esta práctica, y bueno, empezó a decir que estaba engañando a los consumidores. ¿En Santander? ¿Por qué? Pues porque la demanda se presenta contra la matriz de Repsol y dos filiales, y una de ellas tiene su sede en Santander. Entonces la ley les permite presentar la demanda en la ciudad donde esté alguna de esas empresas, y Santander es mucho más rápido que Madrid. Vale, entiendo. ¿Ponían ejemplos concretos? ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, denunció una quincena de mensajes que se difundieron en la página web corporativa de Repsol y 3 campañas de publicidad sobre biocombustibles, hidrógeno renovable y multienergía que se lanzaron en 2023 y que defendían ese compromiso con la sostenibilidad. Iberdrola lo que pidió es que se eliminaran estos mensajes de los medios de comunicación y de redes sociales, de todos los canales que pudieran llegar a los consumidores, y simplemente pedía esa, digamos, victoria moral, pero no pedía ninguna condena ni ninguna multa ni nada. Y eran mensajes que hacían referencia pues a eso, a cómo Repsol es una multienergética, que no solo es petróleo. La energía que te lleva a ver a tu madre. Electricidad, gas, todo con energías renovables también. Que lleva a tus hijos al cole por la mañana. Y bueno, esos mensajes, esas campañas de publicidad siempre se veía en la vida cotidiana de las personas. La energía que te mueve cada día. Bienvenida. Por fin estás en casa. Árboles, las casas en mitad del campo, para ese toque verde que se necesita para decir que somos renovables. Y para Iberdrola esto era una mentira. Luego me contarás por qué los estamos escuchando ahora mismo, pero me dices que estos mensajes que siguen disponibles son los que Iberdrola estima que Repsol está utilizando para blanquearse ecológicamente, y le he pedido a una especialista en litigación climática entre empresas, a Carla Zambrano, que nos dé unas claves sobre esta cuestión, sobre el ecopostureo del que me hablabas. Hola Marta, buenos días. Bueno, pues lo primero, agradecerte la invitación a participar en esta reflexión en torno a la sentencia de Iberdrola contra Repsol. Para mí realmente está siendo fantasía jurídica. Bueno, vamos un poco con las preguntas que me haces. Bien, el término ecopostureo en realidad es parte de nuestro argot cotidiano. Es un coloquialismo
que a mí me encanta porque le da una parte de normalidad social a una situación que existe desde hace bastante tiempo. Con respecto al término correcto, sería más bien ecoimpostura. Suena hasta complicado de decir, pero realmente es lo que viene a ser en el inglés el greenwashing de toda la vida. Es un lavado de imagen, pues para hacer creer a las personas que las medidas de impacto medioambiental de una empresa o de una entidad, porque obviamente en el tráfico jurídico existen más que sociedades capitalistas, bien, pues para hacer creer que todas estas medidas que se están adoptando por parte de las entidades son mayores de lo que en realidad hace, vamos. Y además, pues que se trata de medidas que poco contribuyen a una mitigación de gases de efecto invernadero y pues en efecto es como mentir, es como falsear un poco lo que digo con lo que hago. En cuanto a lo que me comentas de si las empresas lo suelen llevar a cabo y por qué lo hacen, bueno, sí, las empresas lo que quieren es vender, ¿no? Entonces, esa obtención del mayor margen de beneficios para las empresas se traduce en un impacto en la decisión final del consumidor, con lo cual todo lo que para el consumidor sean buenas prácticas, pues puede influir en esa decisión y en esa decisión de compra del consumidor, con lo cual, por eso, precisamente, Iberdrola lo ha llevado por la vía de las prácticas de competencia desleal. Es que no tenía otra opción. Nuria, vuelvo contigo. ¿Cómo que no tenía otra opción? Pues la normativa europea dice que está prohibido. Hay una directiva de empoderamiento del consumidor en la transición ecológica que prohíbe estos mensajes publicitarios de algo que no es. La norma está pendiente en España de transponerse, pero los Estados miembros tienen de plazo hasta el 27 de septiembre de 2026 para incorporarla en sus ordenamientos jurídicos. Es decir, que no hay una legislación específica sobre esto, pero eso no significa que haya barra libre. El ecopostureo se puede asimilar a una publicidad engañosa y se puede denunciar a través de la Ley de Competencia Desleal, y esa es la herramienta que realmente utilizó Iberdrola para justificar su demanda. Entonces, Iberdrola ha denunciado a Repsol por lo que ellos estiman que es engañar a los consumidores diciendo que son más sostenibles de lo que son. Pero, ¿cómo son ellos? Dame un poco más de datos sobre estas dos empresas que al final también conocemos todos, pero vamos al detalle. Pues Iberdrola es la mayor eléctrica española y, tal como indica en su página web, es la mayor empresa de servicios públicos de Europa. Es una gran comercializadora de energía y, gracias a ese impulso de proyectos eólicos y solares, ha triplicado su valor de mercado en la última década. ¿Y la otra, la denunciada, Repsol? Pues, como ellos dicen, son una multienergética, como se decía en las campañas de publicidad precisamente. Repsol navega entre dos aguas. Por un lado, mantiene las actividades del petróleo, la exploración y la producción del petróleo, pero va dando pasos hacia la transición energética y por ello se comprometió a lograr 0 emisiones netas en 2050. Claro, pero me hablas de 2050, es decir, Repsol también va en el camino de que en el futuro pueden tener una energía más limpia, pero sigue siendo el futuro. Claro, es que hay que tener en cuenta el aspecto medioambiental, el compromiso con el medio ambiente, el cambio climático, pero también se tiene que seguir asegurando el suministro energético. Es decir, la economía y la vida de los ciudadanos no puede parar. Necesitan ese suministro energético, esos hidrocarburos, esas energías todavía contaminantes para poder seguir su día a día. Y en el juicio, Repsol precisamente defendió esto que se denomina trilema energético. Le he pedido a Carla, de hecho, que nos defina también este concepto. Vale, con respecto al trilema energético, necesitamos la energía para todo y es un derecho humano emergente, con lo cual hay que garantizar su existencia y su asequibilidad. Y luego la sostenibilidad ambiental. Vamos a ver, el sector energético es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, con lo cual si continuamos en la línea de seguir quemando combustibles fósiles para todo,
pues evidentemente aquí es que no es que nos carguemos al planeta, es que nos cargamos a nosotros mismos. Sigue descendiendo esos impactos en cascada a las poblaciones y atenta contra los derechos, con lo cual ahí está el trilema. Hay que tener un equilibrio, hay que intentar de alguna manera hacer un mix combinado de energías y utilizarlas unas en unos sectores y otras en otros sectores para poder garantizar esa seguridad del suministro. Claro, Nuria, es que al final, como decía Carla, hemos generado una dependencia tan grande de los combustibles fósiles que supongo que ahora mismo desprenderse de ellos pues no es tan fácil. Y en ese equilibrio imposible, por avanzar un poco, en noviembre de 2024 se celebra el juicio al que tú fuiste. Entiendo que Repsol niega las acusaciones. Y tú que estuviste en la sala, ¿qué se pudo escuchar por allí? Bueno, pues fueron 8 horas de juicio bastante intensas. Al final iba a ser un juicio entre 2 empresas y fue mucho más mediático de lo que se esperaba. De hecho, los juzgados de Santander tuvieron que habilitar una sala para poder albergar a todo el público, y que había pues gente de las empresas y gente interesada en este tema y periodistas. Y bueno, fue bastante técnico. Acudieron peritos de las 2 compañías para analizar la cuestión del greenwashing desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de la comunicación. Una de las cosas que más me llamaron la atención, por ejemplo, fue cómo se jugó con la semántica. La vista se centró mucho en si es lo mismo estar comprometido que ser comprometido. Iberdrola decía que no se puede ser sostenible si es la mayor petrolera de España, y Repsol decía que él no ha dicho nunca que sea sostenible, sino que ha manifestado un compromiso con serlo. Qué interesante, sí. A mí me llama la atención también que sean una energética, ¿no?, como dices, y una petrolera las que se están enfrentando entre ellas, y no sea el gobierno, los grupos ecologistas, ¿no? No sé, por ejemplo, quienes litiguen. El gobierno no puede litigar en este sentido. A través de otros mecanismos puede poner sanciones, pero ir a los tribunales contra una empresa, aparte que no se ha visto nunca que yo recuerde, no hay una vía para hacerlo. Grupos ecologistas sí. De hecho, en abril de 2024 denunciaron a Repsol ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y ante Consumo, al entender que la estrategia de marketing y publicidad de Repsol induce a confusión a la ciudadanía porque, según dicen, oculta información relevante o emplea alegaciones ambientales engañosas. También hay que tener en cuenta que Iberdrola y Repsol tienen una batalla histórica por saber quién es el que lidera realmente la transición ecológica, o más bien por vender quién es el que lidera la transición ecológica. Por eso se han cruzado denuncias en autocontrol, pero nunca se ha llegado a este cauce, a los tribunales. Iberdrola aprovechó una sanción que la autoridad publicitaria de Reino Unido impuso a Repsol para abrir la vía judicial en España. Dijo que de algún modo, teniendo ya una sanción de una autoridad, justificaba que pudiera ir a los tribunales por greenwashing. En Reino Unido, entonces, vetaron esos anuncios, esos ejemplos que me ponías al principio. Hubo una campaña de publicidad que sí que fue sancionada y no sé si se llegó a obligar a retirarla, pero sí que se cuestionó. Al final entiendo que poner esos cielos claros, ¿no?, muchos árboles, hablar de forma tranquila y susurrante, es una forma de fijar un relato más equilibrado con el mundo en un momento que estamos de emergencia climática, ¿no? Pero también es una especie de desinformación. Realmente no lo creo que sea desinformación. Lo que se pide es que lo que se difunda sea cierto, que se pueda demostrar, que no se quede todo en una promesa. Lo que pasa que para ello se necesita que un tercero independiente lo verifique y diga que realmente se está cumpliendo. ¿Y con qué ánimo se salió del juicio? Tú supongo que cansada, pero de las 8 horas, pero el resto. Los abogados también acabaron cansados. Al final son muchas horas defendiendo sus tesis. El magistrado también en algún momento llegó a decir que estaba cansado porque era muchísima información la que estaba conociendo, pero también mucha incertidumbre. Al final no hay precedentes legales sobre esto. Es la primera vez que hay un juicio en España sobre esta materia y bueno, pues sales con la duda, ¿no?, de qué tesis va a ganar o no. Dame un segundo, Nuria, ahora me sigues contando cuál ha sido el fallo. Enseguida volvemos.
Hoy estoy con Nuria Morcillo, que me está contando la primera batalla judicial por ecopostureo entre la mayor empresa energética del país y la principal petrolera. Nuria, la sentencia acaba de llegar. Entiendo que la sentencia todavía no es firme. Ahora me cuentas si se va a recurrir, pero ¿qué decía? Pues sí, la sentencia se dio a conocer el 25 de febrero y no es firme porque Iberdrola puede recurrir. Todavía no sabemos si lo va a hacer o no, pero bueno, en caso de que decida, será la Audiencia Provincial de Cantabria la que también dé su opinión sobre este tema y bueno, pues un poco más de conocimiento jurídico al respecto. Pues hay cosas muy curiosas, por ejemplo, sobre estar o ser comprometido que hablábamos antes, la sentencia dice que Repsol manifiesta la asunción de compromisos internacionales y que por ello parece normal que afirme estar muy activa y a la cabeza de la transición energética, que debe protagonizar las empresas que vienen de actividades más contaminantes. Además, el fallo también dice que las expresiones denunciadas en gran parte son aspiraciones. Otro de los puntos clave es si Repsol confunde o no al consumidor con respecto a su negocio. La sentencia dice que es una multienergética, le da la razón en eso, y que no hay riesgo de confusión sobre cuál es su negocio esencial, que su actividad principal es el petróleo y lo conocen todos los consumidores. Así concluye que los mensajes que aparecen en la web sobre su razón de ser no es comercial sino informativo. Y sobre el tema de la directiva europea, la sentencia explica que no es aplicable porque aún no existen esas leyes en España y por tanto no hay una exigencia de que un tercero verifique realmente si se están cumpliendo los compromisos con Bruselas. Me interesa eso de los consumidores, es decir, que el juez entiende que el consumidor conoce el efecto dañino para el medio ambiente de los combustibles fósiles y que al final nadie se cree que sean verdes. ¿Esto es cierto? ¿Nadie se los cree? Al final, Repsol es una petrolera y, como hemos dicho, gran parte de su negocio son los hidrocarburos, pero también se han hecho un hueco en el mundo de la electricidad y las energías renovables. Al final, la sostenibilidad es un objetivo a cumplir de manera progresiva y, bueno, pues habrá que ir viendo si lo hacen y cómo lo hacen. De hecho, el Congreso de los Diputados está tramitando ahora mismo una ley de información de sostenibilidad, también marcado por una directiva europea, que va a obligar a las empresas, a las grandes empresas sobre todo, a informar de esos planes de sostenibilidad con mucho más detalle de lo que dan ahora. Y ahí será donde se vea si esos compromisos realmente se quedan en promesas o son verdad y se hacen realidad. Sí, de hecho decía Carla que los juristas tienen un montón de tarea. Y es que, francamente, la vida del jurista que se dedica a las cuestiones medioambientales ahora mismo es como la vida de un bombero, vive apagando incendios. Con respecto ya, finalmente, a la repercusión en los usuarios, la sentencia se remite, de hecho, a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Compass Banca, y lo que viene a decir, viene a matizar es que el consumidor está informado normalmente atendiendo pues a una serie de factores sociales, culturales, lingüísticos y demás, y no a la información específica de las operaciones en cuestión, que es lo que estaba demandando Iberdrola. Pues lo que viene a decir es eso, que el consumidor está medianamente informado. Yo difiero, pero yo tengo mi opinión. Quiero decir, yo como jurista difiero y cada vez más de si el consumidor realmente necesita un etiquetado transparente, y soy más purista en este sentido y considero, muy contrariamente a lo que se viene diciendo, considero que la información tiene que ser muy transparente, muy realista, muy objetiva, y que la tiene que ser evidente y visualizarla el consumidor, que no podemos presumir que está medianamente informado. Y es que hay que ponerse en la piel, hay que ponerse en la piel del consumidor que se siente defraudado, ¿no? Con lo cual, para mí, este argumento, mira, no me resulta del todo válido. ¿Qué dice Iberdrola? Pues para ellos que se hable ya de greenwashing es una victoria social. Este juicio, aunque no les ha dado la razón de primeras, es una gran victoria porque ya se empieza a hablar del ecopostureo. Pero también piden que las leyes españolas se adapten a lo dispuesto en la normativa europea, como ya han hecho otros países. ¿Y qué dice Repsol? Pues Repsol, como es normal, celebra la desestimación de la demanda, que en su opinión trataba simplemente de desacreditarla. Y
Como dijo en un comunicado que se dio cuando se conoció el fallo, invita a Iberdrola a acostumbrarse a competir en un mercado abierto. Nuria, precisamente sobre la agenda verde, el otro día leía que en Estados Unidos lo que estaba pasando es todo lo contrario que me estás contando, que los republicanos habían promovido varias demandas porque los fondos que apostaban por la agenda verde estarían incumpliendo con su deber con los dueños del dinero por preocuparse no solo de la parte financiera, sino por el medio ambiente. Han pasado del greenwashing al greenhashing. Sí, es bastante llamativo porque el greenhashing al final es haz tu política verde, pero ocúltala, no seas transparente. Y me parece que es un poco contrario a lo que estamos viviendo ahora, que lo que se busca es transparencia, cumplir con los compromisos medioambientales, luchar contra el cambio climático y además contar a la sociedad lo que se está haciendo y promoverlo. Yo creo que aquí en España y en Europa estamos a todo lo contrario, que no se ocultan esas políticas verdes. De hecho, la ley de sostenibilidad lo que promueve es lo contrario. Y Europa ha demostrado que está muy lejos de Estados Unidos en este sentido. Pues muchas gracias, Nuria, tú sí, por poner claridad en este tema. Muchas gracias a ti, Marta. El diseño de sonido de este episodio es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y he realizado este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.